públicos electorales locales, la cual está a cargo del consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón, para quien solicitamos un aplauso. Antes de ceder el uso de la voz al doctor Ciro Murayama, compartimos su reseña curricular. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó sus estudios de 1990 a 1994. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. En la Administración Pública ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, José Waldenberg, y miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Federales 2008, 2009 y 2011-2012. Es autor y coautor de diversas obras en temas electorales. Sin mayor preámbulo, les dejamos en presencia del doctor Ciro Murayama Rendón. Al electoral de Guanajuato, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a todo su personal, muchas felicidades por esta celebración y sobre todo, pues, muchas gracias por la contribución que han hecho a la realidad democrática del Estado de Guanajuato y de México también. Yo voy a aprovechar esta amable invitación para problematizar con ustedes el tema del federalismo electoral. Es un asunto que cambió de manera muy importante a partir de la reforma electoral de 2014 y permítanme exponer en qué consistieron esos cambios, pero también hacer una revisión crítica, porque me parece que solo documentando y revisando la historia de las reformas electorales, sus efectos, sus consecuencias, es como podemos a la vez tener diagnósticos que nos permitan eventualmente pensar en nuevos cambios. Nada más equivocado, en mi perspectiva, que proponer cambios legales sin siquiera tener un diagnóstico riguroso de cómo está operando el actual modelo. La reforma electoral de 2014 significó un vuelco en el diseño del sistema electoral mexicano. Si hasta entonces había una nítida separación entre los procesos electorales federales a cargo del Instituto Federal Electoral, el IFE, y los locales a cargo de la autoridad administrativa correspondiente en cada entidad federativa, a partir de los comicios celebrados en 2015, el INE tiene participación y responsabilidades directas en las elecciones de ayuntamientos, congresos locales y gobernaturas. Además, claro está, de hacerse cargo por completo de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y el Senado, así como la Presidencia de la República. Ahora, aún en las elecciones de las entidades, todas las casillas de votación son instaladas por el INE y los ciudadanos que fungen como funcionarios de mesa directiva son capacitados por la autoridad nacional, mientras que las autoridades locales, denominadas organismos públicos locales electorales, a partir de 2014 les corresponde el registro de candidatos y el cómputo de resultados. La fiscalización se sustrajo de las facultades de las 32 autoridades electorales locales para concentrarse en el INE. Además, desde el texto constitucional se abrió la puerta para que el INE pudiera asumir totalmente los procesos electorales locales y se le dotó de la facultad de atraer criterios para normar las elecciones en el ámbito de las entidades federativas, así como el delegar tareas de la autoridad nacional a las locales. Los cambios no solo se refieren a las atribuciones de la autoridad nacional y las locales, pues también se asignó al INE la función
de designar a los consejeros y consejeras de los soples e incluso de removerles. La reforma electoral que marcó el nacimiento del INE incorporó lo siguiente en la fracción 5 del artículo constitucional. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución. Hasta antes de ese cambio no había una sola mención en la norma fundamental de nuestro país a las autoridades electorales de las entidades. La superposición de dos autoridades administrativas distintas implicó dejar atrás la clara delimitación entre procesos locales y federales y, como ocurre en otras funciones del Estado, como garantizar el acceso a servicios de salud donde concurren distintos órdenes de gobierno, se inauguró una suerte de federalismo electoral concurrente. Los comicios locales se organizan para los cargos definidos en cada constitución local, pero con la participación de una autoridad nacional. Así, la reforma electoral de 2014 hizo más abigarrado el diseño legal para la organización de las elecciones. Las atribuciones del INE para los procesos electorales federales y locales quedaron reguladas en el apartado B de la fracción quinta del artículo 41 constitucional, lo cual, ya decía, es una novedad porque antes de la reforma la autoridad federal no intervenía en la organización de los comicios de las entidades federativas. Corresponde al INE en cada tipo de elección, ya sea local o federal, la capacitación electoral, la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales, el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas y designación de sus mesas directivas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos y las demás que determine la ley. Desde 1991, que fueron las primeras elecciones organizadas por el IFE, hasta 2014, el rol de la autoridad federal se redujo a la tarea de conformar la lista nominal de electores que se proporcionaba a la autoridad local. También le correspondía, a partir de 2007, la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión durante los procesos electorales, ya fuesen locales o federales, pues las concesiones para el uso del espacio radioeléctrico son otorgadas por la Federación y debe, en consecuencia, ser una autoridad de ese orden la que se encargue de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios. Sin embargo, la reforma de 2014 respondió a una lógica centrípeta que se mueve hacia el centro o atrae hacia él, al conferir a la autoridad central más atribuciones de las que previamente le correspondían en demérito de las facultades de las 32 autoridades de las entidades. No deja de ser paradójico que mientras el proceso de democratización respondió a una fuerza centrífuga que se aleja del centro o tiende a alejarse de él, tendiente a disminuir el poder del centro sobre los procesos políticos locales, en 2014 ocurrió lo contrario y se reforzó entonces el poder de las autoridades centrales. El artículo 41 constitucional, en el mismo apartado B de la fracción quinta, mantuvo expresas las atribuciones del INE en las elecciones federales. Y en el apartado C de la fracción quinta están las que corresponden a los organismos públicos locales. El derecho y acceso de prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, esto es el financiamiento a nivel local, la educación cívica, de hecho es la única atribución que correspondía al
IFE y se descentralizó, la preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos en términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por el INE, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevé la legislación local, todas las no reservadas para el INE y las que determine la ley. Una de las derivaciones inevitables de la reforma que confirió tareas locales a la autoridad nacional fue la necesidad de presupuestar con cargo al INE los costos de la organización electoral local o parte de ellos. La reforma además mandató la creación de una unidad técnica de vinculación con los OPLE del INE. No deja de resultar paradójico que uno de los propósitos que expresamente manifestaron los actores políticos al procesar la reforma de 2014 fue su intención de reducir el costo de las elecciones, pero en los hechos significó un encarecimiento, tanto por la creación de nuevas áreas en el INE, la duplicidad de ciertas funciones, como incluso por otro cambio que se dio en la Ley General de Partidos al ampliar el financiamiento público local. Después de la reforma de 2014 ya no hay elección a cargos definidos en las constituciones federales locales en las que no participe el INE. Déjenme decirles que entre 2015 y 2018, por ejemplo, el INE ha estado a cargo de la instalación de casillas en 171 elecciones distintas. Para medir la magnitud del cambio respecto a las tareas del IFE, valga decir que el IFE, con las funciones que tenía asignadas entre 2015 y 2018, solo habría participado en 4 elecciones ordinarias, diputados federales en ambos años, senadores y presidente en 2018, y una extraordinaria en un distrito en Aguascalientes donde se repitió una elección. En cambio, después de la reforma, el INE tuvo que trabajar directamente en 166 procesos electorales más de los que hubiera tenido a su cargo. Dados esos cambios, pues el INE está instalando. Aquí están año por año cómo han ido, hay que sumar, ahí están las 171 elecciones, más las 6 del año pasado, pues ya llegamos a 177. 2 este año, pues ya son 179 y el año que entra vamos a procesos electorales en las 32 entidades federativas concurrentes. Ahora, así ya en la experiencia del INE, fíjense cómo de instalar solo casillas federales, ahora se están instalando casillas únicas, que son las que coinciden con el proceso electoral local, y tan solo en los primeros 3-4 años de organización electoral del INE le ha tocado instalar más de 400,000 casillas de votación en todo el país. Es decir, se ha disparado exponencialmente el trabajo organizativo de la elección, y eso es posible gracias a la contratación de capacitadores y asistentes electorales y supervisores electorales, los CAE y supervisores electorales, que tan solo en los primeros años representó contratar a 107,000 personas, y es un trabajo que no se puede hacer a la distancia ni con tecnología que sustituya
a la fuerza de trabajo, porque hay que ir tocando puertas casa por casa para convencer a los ciudadanos que en el momento más importante de un proceso electoral, el día de la jornada de la votación, se hagan cargo de instalar las casillas, recibir a sus vecinos, identificarlos, permitirles votar y después contar los propios sufragios. Además, el INE debe de instalar sus consejos locales y distritales, porque es a través de los consejos distritales donde se decide en dónde se instala cada casilla y quiénes van a ser los funcionarios de esa mesa directiva de casilla. Así que en esta tarea, a nuestro servicio profesional electoral, que es permanente, cada que hay proceso electoral, se incorporan 6 consejeros locales, 1 por entidad, y 6 consejeros distritales en cada uno de los 300 distritos en que se divide la geografía electoral federal del país, y ahí estos ciudadanos que no pertenecen a la estructura profesional del INE y que son designados gracias a su prestigio en sus comunidades, de hecho aquí hay algunos presentes o que lo han sido en el pasado, consejeros locales o distritales del INE, ellos son los que deciden dónde se instalan las casillas y después del proceso de insaculación y capacitación, quiénes serán los funcionarios que actuarán como autoridad electoral en cada mesa directiva de casilla. Esto es lo que ha pasado en los hechos y permítanme, antes de ir a los mapas, señalar que además de este trabajo de instalación de casillas, está, ya decía yo, la facultad del INE de asumir las actividades de los soples. Así que en ciertas circunstancias el INE se puede convertir en un sustituto de la autoridad electoral local. Una de las críticas que se hizo a esta reforma es que, a diferencia de lo que ocurría antes, donde cada autoridad tenía perfectamente definidas sus atribuciones y la ley mandataba expresamente a cumplir con ciertas funciones, a partir de 2014 se abrió la posibilidad de que la propia autoridad dijera qué funciones tendría. Es decir, ya se volvió potestativo, dice la norma. La atracción consiste en la atribución del instituto de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los organismos públicos locales cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación. De alguna manera se abrió cierta posibilidad de legislación en la materia electoral local para el INE. Y ustedes dirán, pues es un organismo más fuerte. Yo lo que creo es que las instituciones son más fuertes cuando son más claras sus competencias y no se deja abierto a la determinación de sus consejeros en turno si participa o no en tareas que le corresponden a otras autoridades constitucionales. Por eso sostengo yo que esta reforma volvió un tanto más complejo lo que ya era un diseño bastante barroco de nuestras normas electorales, que se explica ese barroquismo porque la materia prima de cada reforma electoral ha sido la desconfianza. Entonces hay que poner candado sobre candado para la actuación de las autoridades electorales
y eso sin duda tiene repercusiones incluso en el costo de los organismos electorales a nivel federal y también local. Pero aquí entonces conviene una definición. Cuando en aras de la austeridad se dice es la hora de reducir el costo de las elecciones, lo que tenemos que ver es cómo tenemos previsto organizar las elecciones. Si se quieren reducir costos, lo que se tiene que cambiar es la norma para tener elecciones hechas de manera más sencilla. Pero lo que sí resulta un sinsentido es cada vez estarle dando más atribuciones a las autoridades, complejizando la propia organización de las elecciones y pretender que eso se pueda hacer cada vez con menos recursos. Eso no opera ni en el ámbito electoral ni en cualquier otra actividad del Estado cuando se trata de brindar servicios que garanticen derechos, en particular derechos fundamentales. Lo estamos viendo en salud, pero también lo podríamos ver en materia de derechos político-electorales. Instalar casillas hasta en el último rincón del territorio implica recursos, implica ir a visitar cada comunidad, permitir que cada ciudadano, no importa dónde vive, esté inscrito en el padrón electoral y que cerca de su casa haya una casilla para votar en libertad y en secrecía el día de las elecciones. Así que la reforma de 2014 incorporó a las autoridades locales a la Constitución, pero les restó atribuciones. Entre otras de las tareas que ya mencionaba que se le dieron al INE fue la designación de los consejeros de los soples. De hecho, así nacieron los organismos públicos locales el 30 de septiembre de 2014, cuando hicimos la primera designación. Aquí están varios de los consejeros y consejeras que entonces fueron designados. Hay algunos que ya han cumplido su encargo, porque el transitorio determinó que se nombrarían 3 por 3 años, 3 por 6 años y un consejero presidente por 7 años. Así que se reformó también el artículo 116 de la Constitución para especificar en su base cuarta, inciso C, fracción primera, los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y 6 consejeros electorales con derecho a voz y voto. El secretario ejecutivo y los representantes de los partidos concurrirán solo con derecho a voz. Cada partido político contará con un representante en dicho órgano. Y la fracción segunda establece el consejero presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Así que lo que era una atribución de los congresos locales, de 32 congresos locales distintos, se llevó a el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La idea detrás de esta determinación fue despartidizar el nombramiento de los consejeros de los SOPL, de los soples, haciendo de su designación un proceso más de tipo técnico administrativo que parlamentario. Pero también se puede percibir cierto eco de la noción según la cual los órganos políticos compuestos por bancadas de los partidos, como son los congresos, no pueden realizar el nombramiento de personas independientes e imparciales para conformar órganos colegiados autónomos del poder. Es una idea que recela del Parlamento y de la política y que no se hace cargo de ejemplos elocuentes de autoridades electorales, y no solo en esta materia, en algunos casos también en la judicial, por ejemplo,
que han ejercido su autonomía hacia el poder en turno y equidistancia respecto a los actores políticos. De hecho, pues la propia historia de este instituto nos demuestra que se nombró a gente honorable que hizo su trabajo al servicio de la ciudadanía. El hecho es que con la reforma constitucional se aprobó que el INE le correspondería designar a los 7 integrantes del Consejo General de cada OPLE, esto es 224 consejeros de OPLES en todo el país. Nosotros nos dimos a la tarea de crear un mecanismo que fuese transparente, emitimos convocatorias, se hace un examen de conocimientos que involucra la metodología y la aplicación por parte del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el Ceneval. Después, para quienes aprobaran el examen, un ensayo que es evaluado por instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE o el Colegio de México, y finalmente quienes superan esas etapas acuden a entrevistas con los consejeros del INE, quienes además evaluamos la trayectoria curricular. Déjenme decirles que en los primeros años, en 2014 y 2015, cuando se nombraron las primeras generaciones de consejeros, y después en 2017 y 2018, cuando se renovaron los primeros 3 consejeros de cada uno de los organismos públicos locales, recibimos la inscripción de 9,536 aspirantes. De ellos, 1,264 llegaron a entrevistas, lo que quiere decir que el 87% de quienes se inscribieron a los procesos de selección, pues no llegaron siquiera a la entrevista. Esto quiere decir que hay filtros externos, más allá de las opiniones de los consejeros del INE, para lograr ser consejero. Una de las cosas que se procuró desde el principio es que siempre hubiera paridad de género, si bien es imposible la total paridad en un órgano de 7 personas, en ningún caso hubo menos de 3 personas de género femenino o masculino. Tuvimos alguna excepción, pero fue a favor de las mujeres. Hemos llegado a tener algunos consejos con 5 mujeres y 2 hombres. Es la primera vez que toda la autoridad administrativa nacional está conformada con criterio de equidad de género, y eso fue antes de la reforma constitucional que así lo determinó posteriormente. Déjenme contarles que pues esta atribución se trató un poco de un dulce envenenado, el regalo que nos dieron, porque nos trasladaron la tarea de los actores políticos y eso implicó que a su vez pues sus reclamos vinieran a nosotros y que sus desencuentros pretendieran trasladarlos al INE. En aquella primera sesión muy accidentada en la que nombramos a las autoridades electorales locales de 18 entidades, dije lo siguiente, lo dije en privado esta semana, si lo digo en público hoy: nadie podía pretender sustituir a los consejeros electorales en la confección de la propuesta de integración de los OPLE. Los consejeros no debíamos ceder nuestra autonomía ni renunciar a nuestra responsabilidad, acompañando un acuerdo ajeno que pretendiera hacerse entre partidos y actores políticos. Soy enfático, no cedimos, no hubo mesa alterna. Escuché y leí objeciones y observaciones, pero jamás alguien pretendió darme instrucciones, y bien saben que no las aceptaría. Los responsables de esta decisión somos nosotros, los consejeros electorales. Si hay errores, serán nuestros y de nadie más. Prefiero un error propio en defensa de la autonomía del INE que el acierto de un actor político confeccionando listas de consejeros electorales locales o imponiéndonos nombres. Entiendo que en la confección de 18 listas y en la integración de 126 nombres haya sorpresas, desconcierto, incluso descontento de los actores políticos,
pero así vimos actuar y así actuamos. No estábamos a la hora de la complacencia. Los nombres que propuse en la comisión, tras entrevistar personalmente a 117 personas, no los consulté con los partidos, no les pedí permiso, a ustedes les consta, ni les pediré perdón por elaborar esta propuesta, ni por hacer mi trabajo con equidistancia de todos ustedes. Fue lo que dije ese momento a los actores políticos que estaban molestos porque hubieran preferido otras listas. Bueno, así hemos seguido trabajando y designando a los consejeros y consejeras, algunos de un trabajo muy destacado, y pues es normal que a veces uno desacierte, que no haya el trabajo que uno esperara. En particular, tuvimos la experiencia de tener que destituir a todos los consejeros de Chiapas por mal cuidado de la lista nominal, pero está en nuestras atribuciones. Ahora sí, después de hacer esta descripción de cómo ha cambiado el trabajo desde la perspectiva nuestra y en colaboración con los organismos públicos locales, con quienes pues seguimos trabajando de la mano, porque se instala una casilla única o se instala una casilla local, pero siempre que hay elección local, ya sea porque se trata de un proceso concurrente o solo local, la responsabilidad de llevar cada paquete electoral al comité, al consejo municipal o distrital local para la elección de los diputados de mayoría relativa en cada entidad, pues es del organismo público local. Es su responsabilidad también registrar a los candidatos, de tal manera pues que somos parte de una cadena de organización de las elecciones donde pues conformamos distintos eslabones, y sin la colaboración mutua sería imposible que estuviéramos viendo una y otra vez elecciones competidas, genuinas, donde es el voto ciudadano quien decide cada uno de los cargos de elección. En nuestro país, si sumamos los cargos de elección que prevé la Constitución Federal y las constituciones locales, andaremos alrededor de 20,000 cargos, claro, tomando en cuenta síndicos, regidores, etcétera, etcétera. Y hoy no hay un solo cargo de esos cerca de 20,000 que no se deba a elecciones limpias, auditables, transparentes. Sin embargo, quiero decir, y me honra poderlo decir aquí, delante de ustedes, que esta realidad democrática no se debe a la reforma de 2014, venía desde antes, y eso es lo que la historia de este instituto permite reconocer. Fíjense ustedes que al discutirse la reforma de 2014, se llegó a decir que en algunas entidades que la traba para la democratización a nivel local eran las autoridades locales. En particular, hubo crítica, por ejemplo, del Partido Acción Nacional a lo que ocurrió en 2013, 2014 en Veracruz, Hidalgo, Aguascalientes, Tlaxcala, Coahuila o Quintana Roo. Y lo que sugerían es que entonces distintos partidos era necesario desaparecer a las autoridades electorales locales. Para hacer justicia, la pretensión de desaparecer a las autoridades electorales locales no empezó este sexenio. En 2014 se puso sobre la mesa y, dado que no hubo acuerdo, lo que hoy tenemos en esto que yo he dado en llamar, digamos, de forma favorable, el federalismo electoral concurrente, pues es un híbrido entre dos modelos claramente definidos. El primero, el que tuvimos en el pasado, donde elecciones federales a cargo de la autoridad federal, elecciones locales plenamente a cargo de la elección local. Ese es un modelo
con el que México se democratizó. Y el otro, que es la concentración de atribuciones en una sola autoridad. No se llegó a este último, digo yo venturosamente, pero tampoco se respetó el modelo más puro de división de funciones y pleno respeto a la soberanía de las entidades. Y sin embargo, fíjense ustedes cómo la alternancia, que es la prueba del ácido de elecciones libres, es decir, que quien está en el gobierno se va porque le derrotaron en las urnas y se cumple la definición minimalista de Karl Popper sobre la democracia, minimalista pero muy profunda definición, que dice, bueno, al final la democracia es ese sistema que permite a los ciudadanos deshacerse de malos gobiernos sin derramar sangre. Es decir, que voto en contra y te vas, y le doy oportunidad a una nueva fuerza política. Eso, ¿hasta dónde había avanzado en nuestro país antes de que se pretendiera desaparecer a los institutos estatales electorales en 2014? El primer, o la parte izquierda del mapa tiene ahí en color rojizo todos los estados que habían tenido ya alternancia en la gubernatura. Es decir, la gente estaba usando su voto de castigo desde hace años. Ya comentábamos hace un rato que la primera experiencia fue en Baja California en 1989, pero siguieron muchas otras entidades, por supuesto, entre ellas Guanajuato, y lo que teníamos era pues los menos estados sin alternancia. ¿Cómo estamos hasta ahora? Pues ya solo quedan 5 entidades sin cambio, donde no se ha dado jamás la alternancia. Eso no quiere decir que donde no haya alternancia no haya elecciones libres, pero la alternancia demuestra inequívocamente que la gente prefirió cambiar de gobierno y lo hizo. De la misma manera en que si gana un partido gobernante una elección, tampoco quiere por ello decir que la elección no sea genuina, porque la gente también tiene derecho a premiar o a darle continuidad a un gobierno con su voto, como ha ocurrido en la Ciudad de México desde 1997 o en esta entidad también desde hace años. Así que, objetivamente, no encuentro yo que en realidad ese diagnóstico de 2014 fuera acertado, que las autoridades electorales locales estaban deteniendo la democratización. Toda esa democratización, en 89 todo habría sido negro, ¿no? Porque en ningún lugar había habido alternancia. Fíjense cómo 15 años después, 25 años después, teníamos ya la mayoría. E incluso aquellos estados donde algunos dicen, aquí no puede haber cambio político por la compra del voto, por la pobreza, pues no es cierto. Los estados con mayores índices de marginación habían vivido alternancias. Ahí están Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, por ejemplo. De tal manera que cuando el voto se respeta y cuando la gente se cansa de un gobierno, no hay posibilidad de que siga en el poder. Y esa posibilidad de deshacerse de los malos gobiernos, México la había construido. Creo yo que no era necesario dar el paso de 2014, así está la Constitución, nosotros como autoridades electorales estamos obligados a cumplirla y a hacerla valer, y por eso hemos hecho todo lo que la Constitución nos indica, designar consejeros,
instalar casillas locales, hacer la fiscalización de los procesos locales y federales, pero como, si me permiten, como analista, como profesor universitario, creo yo que el modelo plenamente federal estaba dando sus frutos y quizá nos habría permitido, de mantenernos con él, tener un sistema menos abigarrado en materia electoral. De ahí que mi conclusión sea, bueno, ya nos quedamos en este híbrido, no vayamos a la desaparición de los organismos públicos locales, porque además hay temas que se están desarrollando en las legislaciones locales, como es la participación, los procesos de participación ciudadana, que involucran actividad de consultas, en fin, a nivel municipal, etcétera, etcétera, que el INE, con su estructura de 300 juntas distritales en todo el país, no podría estar atendiendo permanentemente. Una vez más, ya vimos que la reforma de 2014 no significó economías, no significó ahorros. La desaparición de los soples nominal implicaría que esas estructuras, de alguna manera, pasen a ser parte del INE. Solo sería recargar más a una autoridad nacional, pero la posibilidad de instalar consejos municipales, distritales, pues ahí está, porque esos son los ámbitos de la división política del país y sería simplemente trasladar gastos sin, creo yo, mayor avance. Aquí podemos ir viendo, tenía yo un conjunto de mapas de cómo se fue dando ese cambio, o eso creí en la presentación, pero bueno, los dos mapas resumen la realidad que quería yo expresar, cómo ya la democratización en las entidades y la presencia de alternancias se había hecho posible antes de 2014. Fíjense ustedes, para 2014 el PAN ya había conquistado la gubernatura de Baja California por primera vez en 1989 y repetiría en 1995, 2001, 2007 y 2013, así como la de Aguascalientes en 98 y 2004, Baja California Sur en 2011, Chihuahua en 1992, después regresó, pero estoy hablando todo lo que ocurrió antes de 2014, Guanajuato 1995, 2000, 2006, 2012, Nuevo León en 1997, Oaxaca 2010 en coalición, Puebla 2010, Querétaro 1997-2003, San Luis Potosí en 2003, Sinaloa 2011, Sonora 2009, Tlaxcala 2005 y Yucatán 2001. Es decir, el PAN había logrado ser gobierno en 17 entidades federativas en las que en conjunto triunfó en las urnas casi una treintena de veces sin que fuera necesaria la tutela de una autoridad nacional administrativa en los comicios locales. Por su parte, el PRD había conseguido el gobierno del Distrito Federal desde 1997 y ratificó su hegemonía en 2000, 2006 y 2012, Baja California Sur 1999 y 2005, Chiapas 2000 y 2006, Guerrero 2005-2011, en Michoacán en 2002 y 2008, en Tabasco en 2012 en coalición, Tlaxcala en 1999 y Zacatecas en 1998 y 2004. Así que antes de la reforma electoral de 2014, un cuarto de las entidades del país había tenido gobiernos emanados de partidos identificados con la izquierda. La ola de alternancias locales era una realidad en México desde el fin del siglo XX. Al momento de la reforma electoral, solo 9 entidades federativas, menos de un tercio de las que conforman la República, no se había producido cambio de partido en el gobierno: Campeche, Coahuila, Colima, Durango
Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. En las elecciones en las que participó el INE entre 2015 y 2018 se produjo por primera vez alternancia en Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz en los comicios de 2016 y se mantuvieron gobiernos emanados del PRI en Campeche en 2015, Coahuila 2017, Colima 2015, Hidalgo 2016 y Estado de México en 2017, que son las únicas 5 entidades en las que hasta 2018 no se había producido aún la alternancia. Pero si vamos a ver lo que ocurrió en estas entidades, en las elecciones locales de 2018, el PRI no ganó ninguna elección, no hubo a gobernador en esa ocasión, pero en conformación de Cámara de Diputados y de ayuntamientos, las que se celebraron, el partido en el gobierno no ganó. Es decir, lo que se está perfilando es que la gente puede también ahí en esas entidades votar en libertad. De tal suerte que me parece que es necesario, antes de pretender la desaparición de autoridades, hacer un balance basado en datos verificables. No podemos tener una discusión pública, productiva, inteligente, si no compartimos siquiera los hechos duros. Podemos tener distintos puntos de vista, pero los hechos son unos. Y no puede ser que yo tengo mis propios datos y quién sabe qué pasó y todo era fraude antes de que yo llegara al poder. Esa no es una posición democrática, porque además no es una posición de apego a la verdad. Los resultados electorales, todos estos procesos de cambio político son documentables, fueron hechos públicos y el papel de las autoridades electorales locales antes de la reforma 2014 pues demuestra que de ninguna manera eran un obstáculo para el cambio político. E insisto, aquí estamos en un ejemplo, pero no es el único del país. A mí me parece que además la lógica de amputar instituciones locales en vez de reformarlas, corregirlas y fortalecerlas, puede acarrear serias implicaciones para el federalismo como base de integración de la República. Bien visto, hay otros campos en los que existen derechos fundamentales, como los referidos a la salud, la educación, el trabajo, la procuración e impartición de justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, por señalar algunos, que en el ámbito de las entidades federativas tienen un panorama heterogéneo y múltiples deficiencias que solventar. Pero difícilmente habrá mejor salud, educación, protección al trabajo, procuración de justicia o rendición de cuentas en el ámbito local si se opta por una lógica de desaparecer atribuciones e instituciones locales. Lo mismo, creo yo, vale para los derechos políticos. Lo decíamos hace rato, como demuestra esta historia reciente de los últimos 25 o 30 años en nuestro país, el cambio político, la expansión de los derechos, la posibilidad de deshacernos de gobiernos por la vía pacífica, el tener gobernantes que se enfrentan a los contrapesos propios de un sistema democrático, es decir, de tener congresos que no están al servicio del Ejecutivo, de tener instituciones autónomas que garantizan derechos, pues todo eso empezó a nivel de las entidades federativas. No es posible demostrar que el centralismo haya nutrido la democratización, más bien fue al revés, es la expansión del federalismo lo que nos hizo más democráticos. Hoy me parece un riesgo de retroceso para los derechos políticos el pretender borrar a las instituciones electorales locales o tener iniciativas como la que incluso ya se presentó en la Cámara de Diputados, en donde
no solo se pretende desaparecer a las autoridades electorales locales, sino que se deja al INE, pero se interviene su nombramiento de sus propios consejos locales a través de la Cámara de Diputados, con lo cual, habiendo una mayoría parlamentaria afín a una fuerza política, podrías tener que los consejeros locales se identifiquen con esa fuerza política y de esos consejeros locales depende el nombramiento de los consejeros distritales, que a su vez son los que designan a las personas que serán funcionarios de casilla. Bueno, ese esquema tiene cierta remembranza, cierto parecido con el nombramiento en cascada de los presidentes de mesas directivas que ocurría hasta 1988, que es el ejemplo de la elección mal hecha, de una elección sin garantías a los distintos participantes y sin respeto, sobre todo, al voto de los ciudadanos. Entonces, pues no nos conviene dar un giro de 360 grados para acabar en la Comisión Federal Electoral de 1988. Quizá en el único tema donde México es un país significativamente mejor es en la calidad de sus elecciones respecto a hace 30 años. Hay temas que no hemos resuelto, la pobreza, la desigualdad que históricamente nos han caracterizado. Hay otros asuntos que se nos han hecho más complejos, que en vez de resolverlos hemos ido empeorando, como es el de la inseguridad pública, pero no será, creo yo, vulnerando, desconociendo, sacrificando las conquistas políticas como vamos a resolver los otros problemas. A veces se dice, es que México tiene una democracia electoral, minusvaluando. Es que, bien vistas las cosas, no hay ninguna democracia en el mundo que no empiece por ser electoral. Si no hay la posibilidad de los ciudadanos de votar en libertad y en secreto, si no hay contiendas genuinas, derechos para las minorías, incluyendo el derecho a volverse mayoría, estamos perdiendo la democracia. Y lo que desde el INE vamos a estar empeñados en hacer es que, así como hubo partidos que pudieron nacer que hace 6 años no existían y que después se hicieron con puestos de representación e incluso con el gobierno, que esa experiencia siga abierta. No podemos cambiar las reglas en favor del gobierno en turno. Nosotros lo hemos dicho, no somos oposición, somos un instituto autónomo y en la defensa de esa autonomía y en colaboración con las autoridades locales nos cejaremos en los próximos años. Los avances democráticos de México ha sido una conquista difícil, ardua, a veces dolorosa, que como generaciones de mexicanos adultos, hoy con responsabilidades, no nos podemos dar el lujo de perder ni de entregar. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Ciro Murayama Rendón por su conferencia magistral. Para finalizar, invitamos al consejero electoral Antonio Ortiz Hernández haga la entrega de un reconocimiento y presente al doctor Ciro Murayama. Bueno, aquí no pasa nada. Bueno, voy a dar... electoral, el caso de los organismos públicos electorales locales, fechado el día de hoy, en que este instituto apaga sus 25 velitas. Gracias.
De esta manera concluimos la conferencia magistral El federalismo electoral, el caso de los organismos públicos electorales locales. Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta conferencia. Y les solicitamos amablemente permanecer en la sala para dar inicio en unos momentos más con el panel 25 años de historia democrática en Guanajuato. Muchas gracias.